Me desperté con el sonido de la puerta cerrándose. Pero no era la mía. Era la de la habitación de al lado. En el apartamento que compartíamos en Madrid. Mi esposa, Elena, y mi hermano, Carlos. Salían juntos, riendo en voz baja, creyendo que yo dormía. Eres un idiota si crees que él no se da cuenta algún día, le susurró ella. Y él respondió, no importa. Él no vale nada sin nosotros. Aquella frase me perforó como una cuchilla oxidada. No valgo nada. Yo, que había construido la empresa familiar desde cero. Que les había dado todo, el techo, el dinero, la confianza. En ese momento, el mundo se redujo a un pulso acelerado en mis sienes. Y juré en silencio que les mostraría exactamente cuánto valía su traición. Pero no actué de inmediato. Me quedé allí, en la cama, fingiendo sueño, mientras mi mente giraba como un engranaje oxidado. ¿Cómo había llegado a esto? Carlos, mi hermano menor. Siempre el carismático. El que ganaba amigos con una sonrisa. Yo era el trabajador. El que sacrificaba fines de semana en la oficina para que la agencia de publicidad que fundé prosperara. Elena entró en mi vida hace 10 años. En una fiesta en Barcelona. Con su risa contagiosa y sus ojos que prometían lealtad. Nos casamos. Tuvimos una hija. Sofía. Ahora de 7 años. Todo parecía perfecto. Hasta que noté las ausencias, reuniones tardías. Viajes inesperados. Al principio. Lo atribuí al estrés. Al cansancio. Pero esa noche. La verdad me golpeó como un tren de alta velocidad. Me levanté despacio. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos, rojos por el insomnio acumulado, reflejaban a un hombre de 40 años que había envejecido una década en minutos. No grité. No rompí nada. En su lugar, empecé a observar. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Desayuné con ellos. Sonreí ante las bromas de Carlos sobre el trabajo. Besé a Elena en la mejilla. Pero en mi cabeza, comencé a catalogar sus horarios, sus mentiras pequeñas, las transferencias bancarias que Carlos manejaba en la empresa. Sabía que si explotaba ahora, perdería todo, la custodia de Sofía, la mitad de los activos, quizás hasta mi reputación en el círculo social madrileño. Los días siguientes fueron una tortura controlada. Me obligaba a comer, a dormir, a funcionar. En el trabajo, revisaba documentos antiguos, descubriendo que Carlos había desviado fondos a una cuenta compartida con Elena. No mucho, pero suficiente para un nido de amor en las afueras. Me convencí de que debía seguir viviendo. Por Sofía. Papá. ¿Por qué estás triste? Me preguntó ella una tarde. Mientras jugábamos en el Parque del Retiro. Le mentí. Dije que era el trabajo. Pero en mi interior, el resentimiento crecía como una planta venenosa, enraizándose en cada recuerdo feliz que ahora se volvía amargo. Empecé a Kimnen. A planificar. No sería una venganza impulsiva, como en esas novelas baratas. Sería metódica. Usando las herramientas que la sociedad española me ofrecía, leyes, reputaciones, la hipocresía inherente a nuestras relaciones familiares. Contraté a un detective privado. Discretamente. Pagando en efectivo para no dejar rastro. Las fotos llegaron una semana después, ellos en un hotel en Toledo. Besándose en el balcón.
Las guardé en una caja fuerte. No para confrontarlos, sino para esperar el momento adecuado. Mi mente se transformaba. Al principio, dudaba, ¿era yo capaz de destruir a mi propia sangre? Carlos no era un monstruo, era astuto. Siempre lo había sido. Recordaba nuestra infancia en Sevilla, donde él era el que convencía a nuestra madre para darnos golosinas extras, mientras yo estudiaba. Pero ahora, esa astucia se volvía contra mí. Elena, por su parte, era inteligente, trabajaba en marketing. Sabía manipular percepciones. Si los enfrentaba directamente, girarían la narrativa, yo era el paranoico. El controlador. Una noche, solo en la oficina, me senté frente al ordenador y empecé a trazar un mapa mental. Paso 1. Recopilar evidencia irrefutable. Paso 2. Infiltrarme en sus vidas sin que lo notaran. Paso 3. Usar su propia ambición contra ellos. Carlos quería ascender en la empresa, Elena soñaba con una vida lujosa. Les daría lo que querían. Pero con un gancho. La primera manipulación fue sutil. En una cena familiar, mencioné casualmente una oportunidad de expansión a Barcelona. Carlos mordió el anzuelo, ofreciéndose a liderar el proyecto. Le di acceso a más fondos, sabiendo que desviaría parte. Mientras, con Elena, fingí reconciliación, viajes románticos, regalos. Pero en realidad, grababa conversaciones, recolectaba correos. El costo era alto. Perdía sueño. Peso. Sofía notaba mi distancia. Papá, cuéntame un cuento. Pedía. Y yo luchaba por no romperme. Me convencía, y MLNG no salva a nadie. Si callaba, ellos ganarían. Y yo me disolvería en amargura. Así que continué. Paso a paso. Sintiendo cómo mi empatía se erosionaba. Al final de esa fase, tenía un dossier completo, pruebas financieras, fotos, mensajes. Pero no lo usé aún. Esperé. Observé cómo se confiaban más, creyendo que yo era ciego. La tensión me consumía. Pero también me fortalecía. Era como un depredador acechando. Y por primera vez en meses, sentía control. La espera se convirtió en mi aliada más cruel. Cada día en la oficina, veía a Carlos pavoneándose, firmando contratos que yo le había facilitado. Hermano, eres un genio por darme esta oportunidad, me dijo una vez, con esa sonrisa que ahora me parecía un arma. Yo asentí, ocultando el asco que subía por mi garganta. En casa, Elena cocinaba cenas elaboradas, como si compensara su traición con paellas perfectas. Pero yo sabía, era teatro. Y yo era el director involuntario. Mi transformación interna era palpable. Al principio, el dolor era agudo, como una herida fresca. Ahora, se había convertido en una cicatriz dura, que me recordaba constante mi propósito. Me preguntaba si aún era humano, ¿un hombre normal planea así la ruina de su familia? Dudaba en las noches solitarias, caminando por las calles empedradas de Malasaña, donde la juventud reía ajena a mis tormentos. Quizás debería perdonar. Pensaba, recordando las enseñanzas católicas de nuestra madre. Pero luego veía el rostro de Sofía, durmiendo inocente. Y recordaba que el perdón no borraría el daño futuro. Empecé la fase de manipulación emocional. Invité a Carlos a una cena de negocios en un restaurante de lujo en la Gran Vía. Bebimos vino Rioja,
Hablamos de futuro. Quiero que seas socio pleno. Le dije, sabiendo que eso lo cegaría. Sus ojos brillaron, aceptó sin dudar. Al día siguiente. Firmamos documentos que, en letra pequeña, le transferían responsabilidades legales por cualquier irregularidad financiera. Él no lo notó, su ambición lo nublaba. Con Elena fue más íntimo. Organicé un fin de semana en la Costa Brava. Solo nosotros. En la playa de Cadaqués. Bajo el sol mediterráneo. Le confesé dudas sobre nuestra relación. Ella, astuta, lloró. Juró amor eterno. Carlos es solo un error. Admitió parcialmente. Sin saber qué grababa. Usé eso para sembrar semillas, si hay algo más. Dímelo ahora. Negó. Pero su nerviosismo la delataba. Mientras tanto, contacté a un abogado especializado en divorcios y fraudes. En su oficina en Chamberí. Le mostré el dossier. Esto es sólido, dijo. Podemos ir por custodia total y demanda por malversación. Pero advertí, no ahora. Quería que sufrieran primero. Que sintieran la red cerrándose. El precio en mi psique era devastador. Soñaba con violencia, puños, gritos. Despertaba sudando. Cuestionando mi cordura. Una vez, en una reunión familiar, vi a Carlos jugando con Sofía y sentí un impulso de estrangularlo. Me contuve. Pero el odio me carcomía. Me volví más aislado, amigos notaban mi frialdad. Javier. ¿Estás bien? Preguntaban. Mentía. Siempre mentía. Aproveché la cultura española, las apariencias importan. En fiestas. Dejaba caer rumores sutiles sobre problemas en la empresa. Carlos. Paranoico. Empezó a cometer errores, transferencias apresuradas. Discusiones con Elena. Los observaba desde lejos. Como un entomólogo estudiando insectos. Una noche. Elena confrontó, ¿por qué estás tan distante? Respondí con calma, solo cansado. Pero en mi mente. Planeaba el golpe, revelar todo en el momento de máxima vulnerabilidad. Su aniversario de boda se acercaba, sería perfecto. Mi dote surgía en momentos inesperados. Viendo a Sofía en su recital de piano. Pensé en el daño colateral. ¿Valía la pena destruir su mundo? Pero recordaba la frase de Carlos, no vale nada. Eso reavivaba el fuego. Progresivamente. Manipulé sus finanzas. Transferí activos a cuentas seguras. Dejando expuestos sus desvíos. Carlos. Sintiendo la presión. Pidió más control. Se lo di. Cavando su propia tumba. Al final de esta etapa. Me sentía como un fantasma, vivo. Pero vacío. La venganza no era catártica, era una adicción que me consumía. Pero no podía parar, el momentum era irreversible. El punto de no retorno llegó con una llamada anónima. Usé un teléfono desechable para alertar a un auditor externo sobre irregularidades en la empresa. No mencioné nombres. Solo hechos. Días después. La inspección comenzó. Carlos palideció en la oficina, Javier. ¿Qué pasa? Fingí sorpresa, debe ser un error. Pero interiormente. Saboreaba su pánico. Mi mente ahora era un laberinto de cálculos. Cada acción tenía consecuencias, si iba demasiado lejos. Podría perder a Sofía en un juicio. Dudaba. Pero la lógica prevalecía, ellos me habían empujado aquí. Elena. Sintiendo la tensión.
Aumentó sus atenciones, cenas románticas. Sexo apasionado. Lo aceptaba. Pero era mecánico. Como un actor en una obra trágica. Exploté su debilidad por el estatus. Invité a una gala benéfica en el Palacio Real, donde Madrid entero vería nuestra felicidad. Allí. Dejé que Carlos se jactara de éxitos falsos. Más tarde. Filtré documentos a un periodista amigo, no todo. Solo insinuaciones de fraude. El escándalo creció lento. Como un incendio en sequía. El costo mental era abrumador. Visité a un terapeuta en secreto. Pero mentí incluso allí. Estrés laboral. Dije. En realidad. Luchaba con la pérdida de mi humanidad, me volvía calculador. Insensible. Una vez. Sofía lloró por una pelea en escuela, apenas la consolé. Mi mente en planes. Carlos. Inteligente. Empezó a sospechar. Me confrontó en privado, hermano. ¿Estás detrás de esto? Negué. Con frialdad. Su astucia lo hacía peligroso, contrató su propio abogado. Revisó cuentas. La tensión escalaba, llamadas nocturnas. Argumentos velados. Con Elena. Manipulé su culpa. En una cena. Confesé inseguridades, siento que me ocultas algo. Lloró. Admitió el affair parcialmente. Grabé. Agregando al dossier. Usé leyes españolas, preparé demanda por infidelidad y alienación parental. La venganza se volvía tangible. En una reunión familiar en Sevilla. Durante Semana Santa. Dejé caer pistas, cuidado con las traiciones. Ellos intercambiaron miradas nerviosas. Sofía. Inocente. Jugaba ajena. Mi do de máximo vino una noche, encontré cartas antiguas de Elena. Recordando amor verdadero. Casi lo abandono todo. Pero recordé el desprecio en su voz, no vale nada. Eso me endureció. Avancé, presenté evidencia al juez para custodia temporal. Elena explotó, eres un monstruo. Respondí, solo protejo lo mío. Carlos amenazó con contraataques, te destruiré. La batalla se intensificaba. Cada paso erosionando mi alma. Me preguntaba, ¿soy aún Javier? ¿O solo venganza encarnada? La confrontación final se gestó en el Tribunal de Familia en Madrid. No fue dramática como en películas, fue burocrática. Fría. Con papeles y testigos. Presenté el dossier, fotos. Transferencias. Grabaciones. Elena lloraba en el banquillo, Carlos. Como testigo. Sudaba. El juez. Impasible. Dictó custodia compartida temporal. Pero congeló activos. ¿Fuera? Elena me enfrentó, ¿cómo pudiste? Respondí, como pudisteis vosotros. Carlos. Astuto. Contraatacó, filtró rumores sobre mi inestabilidad mental. Amigos se alejaron, la empresa tambaleaba. Mi psique se fracturaba. Noches de insomnio. Visiones de un yo alternativo perdonando. Pero la lógica prevalecía, y MLNG habría perpetuado el ciclo. Manipulé más, usé contactos para bloquear ascensos de Carlos en otros trabajos. Sofía sufría, papá. ¿Por qué mamá llora? Le expliqué vagamente, adultos discuten. El costo en ella me atormentaba. Pero continué. Elena intentó reconciliación, cartas. Llamadas. Las usé como evidencia de manipulación. Carlos. Desesperado. Ofreció dinero, toma todo. Déjanos en paz. Rechacé,
Quería su ruina total. En una audiencia. Revelé desvíos. Carlos enfrentó cargos por fraude. Elena perdió trabajo por asociación. Su mundo colapsaba. Como el mío había. Pero yo pagaba, aislamiento. Paranoia. Me volví tan NHN, ignoré súplicas de familia extendida. La venganza. Ahora irreversible. Me dejaba vacío. ¿Valía la pena? La duda persistía. Pero el momentum llevaba adelante. Con Carlos en juicio por malversación. La presión aumentó. Su abogado. Hábil. Argumentó coacción mía. Testifiqué con calma. Presentando hechos irrefutables. Gané, multa alta. Probaschen. Elena. En divorcio. Perdió reclamos financieros. Manipulé su red social, rumores en círculos madrileños los aislaron. Elena intentó suicidio fingido, hospitalizada. Culpó a mí. Usé eso para custodia plena. Mi transformación completaba, empatía muerta. Solo lógica fría. Dudaba en Mirers, ¿quién era este hombre? Sofía se adaptaba. Pero su inocencia se agrietaba. Echo de menos al tío Carlos. Dijo. Dolía. Pero justificaba, protección. Carlos contraatacó, demanda por difamación. Perdí algo de reputación. Pero gané el caso. El costo, amigos perdidos. Empresa vendida. Elena. Rota. Se mudó a Barcelona. Envió carta, nos destruiste. Respondí en mente, vosotros me destruisteis primero. La venganza culminaba. Pero el vacío crecía. Me preguntaba si había salvado algo. O solo propagado dolor. Todo terminó en una cafetería neutral. Donde firmamos papeles finales. Elena. Demacrada. Susurró, espero que seas feliz ahora. Carlos. Derrotado. Evitó mi mirada. Regresé a un apartamento vacío. Con Sofía en mi custodia. La empresa. Vendida, yo. Reinventándome como consultor. Pero en las noches. El eco persistía, ¿fue justicia? ¿O solo destrucción mutua? ¿Valió la pena?